Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, mis compañeros y mis compañeras. Nosotros somos el grupo 4 y estamos encargados de exponer sobre la placa principal o la placa madre. Aquí los participantes que estamos en la disertación somos Mauricio Vargas Torres, Jesús López Ceballos y mi persona Juan Enrique Carvajal Paco. Nosotros venimos a exponer sobre la placa principal y algunas de sus funciones en sí, como su definición. Entonces, como primero empezaré, nos preguntamos ¿qué es la placa madre? Entonces, yo te diré, la placa madre es una de las partes más importantes de una computadora, ya que la mayoría de las piezas, si no todas, se conectan directamente aquí. También se conoce como placa base y es la que se utiliza para conectar cada uno de los componentes esenciales para ser parte del computador. Como les podría decir que su función es administrar el tráfico de información entre los diferentes componentes, como serían la RAM, el procesador, el GPU, entre otros, de modo que puedan comunicarse entre ellos gracias a los buses o pistas y la capacidad electrónica alojada entre los circuitos integrados de la placa. La placa madre, más para describirla mejor o para ver cómo es su instalación, entonces la placa madre se instalaría en un gabinete, o sea, está instalada en un gabinete o una carcasa que casi siempre se hace con chapa y dispone de un palet para que se conecten los dispositivos externos, al igual que otros conectores internos y zócalos para la instalación de más piezas. Es a su vez donde se incluye el firmware, conocido como BIOS, que es el que posibilita la realización de funciones básicas como las pruebas para los dispositivos de video, teclado, reconocer los dispositivos o cargar un sistema operativo como Windows o Linux. Entonces yo voy a hablar un poco también de las características de la placa madre, que serían entre 5. Estaría el factor forma, el chipset, el zócalo del CPU, los conectores de entrada y salida y la plataforma. Empezaremos con factor de forma, que esto en sí se usa con frecuencia para clasificar las placas madres en base al tipo geométrico para la disposición, dimensiones y los requerimientos eléctricos de la placa madre. Es como decir, para detallar más la forma de una placa madre. El chipset, que sería una de las cosas más importantes de una placa madre, llegaría a ser el cerebro de la placa madre. Se define como un circuito electrónico cuya función es coordinar la transferencia de datos entre los distintos componentes de la computadora que se encuentran integrados a la placa madre. Y luego está el zócalo del CPU, que sería la estructura donde se ubica el procesador. Al intersectarlo a la placa madre se denomina como zócalo del procesador. Los hay de ranura con un conector más rectangular y otro cuadrado, con otros varios conectores pequeños para insertar directamente al procesador. Después estarían los conectores de entrada y salida. Entre estos existen varios conectores, tanto de entrada como de salida, que según sea la versión del elemento o qué tan reciente haya salido al mercado, va a disponer o no de determinados elementos, se puede decir. Y luego está la plataforma, que según sea la plataforma como AMD o Intel, tendrá diferentes especificaciones. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que es un poco más importante de la placa madre, que sería el chipset. Entonces vendríamos a hablar de la importancia del chipset, que para primera vamos a ver qué es. Entonces el chipset es el centro logístico donde todas las partes de la placa madre, donde están todas las partes de la placa madre, ¿no? Es el núcleo organizador del tráfico de datos e información para que se logre un diálogo exitoso entre las diferentes piezas de una PC. Voy a grabar. Se puede decir que por lo que su eficiencia condicionará directamente el desempeño tanto en juegos como en procesos productivos.
En general, los chipsets son interdependientes con el procesador, es decir, están condicionados los unos con los otros en sus diferentes líneas, tanto AMD como Intel. Ahora vendría a hablar un poco más sobre lo que sería AMD e Intel, para tener un poco más de referencia. AMD, por su abreviatura de Advanced Micro Devices, es una empresa de semiconductores que se dedica a la fabricación de microprocesadores o procesadores gráficos, entre otros. AMD tiene una amplia gama de procesadores para escritorios y portátiles, en el que ofrece soluciones desde su uso liviano con aplicaciones domésticas y multimedia, pasando por los procesadores Ryzen más potentes en rendimientos para juegos y grandes cargas de trabajo, hasta llegar a alimentar potentes estaciones de trabajo con su gama de procesadores drivers. Para procesadores de escritorios y portátil ofrece soluciones conjuntas llamadas APUs, donde la CPU y la GPU están integradas. AMD también fabrica procesadores para servidores con su gama EPYC, optimizados para computación en la nube, base de datos, virtualización o inteligencia artificial, en los que además ofrece una gran seguridad gracias a AMD Infinite Guard. Y luego tenemos por otra parte a Intel, que Intel es una empresa dedicada a la fabricación de semiconductores y circuitos integrados. Fue fundada en el año 1968 y inicialmente usaron el nombre de NM Electronics para finalmente llamarla Intel, que proviene de Integrated Electronics. Intel es un fabricante de semiconductores, por lo que se sabe, que fabrica y produce sus propios procesadores. Fabrica procesadores para ordenadores de PC, de sobremesa y portátiles. Además, durante varios años estuvo fabricando y proporcionando procesadores para los ordenadores Mac. Entonces, los procesadores que fabrica Intel en su mayoría disponen de tarjetas gráficas integradas en estos, así para trabajos no muy potentes. Podemos usar esta tarjeta gráfica, ya sea para PC de escritorio o portátiles. Y ahora también Intel fabrica GPUs para tarjetas gráficas. Luego de explicar un poco sobre AMD e Intel, entonces la placa madre, para un funcionamiento así de más calidad o más accesible, tiende a usar refrigeración o ventiladores, como se podría decir los coolers, que en estos son demasiado importantes para el uso en sí de la placa, o sea, para el uso de la refrigeración en sí, para mantener fresco el equipo. La importancia en la refrigeración de una placa madre sería: toda la información y datos que administra la placa madre se transmite mediante electricidad, simples pero altamente complejas pulsaciones eléctricas. Para que el chipset opere de una manera eficiente, debe mantener los flujos de energía estable. Entonces, con esto digo que debemos tener en cuenta, o debemos tener presente, que parte de la energía utilizada será liberada como calor, al cual, si no prestamos atención, podría generar una pérdida total de algunas piezas. En este caso se puede decir que se podrían llegar a quemar. A ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Cuando le exigimos en el trabajo o en juegos y la temperatura asciende mucho, si no contamos con una disipación de calor apropiada, el computador entonces tendrá a ralentizarse, incluso detenerse, o en los peores de los casos llegaría a quemarse partes de la placa madre o partes de los componentes que hay en la placa madre. Entonces esto sería por mi parte. Ahora les tocaría a mis compañeros exponer. Se la paso. Bueno, te voy a presentar aparte de la historia de la tarjeta madre. Como se conoce actualmente en el año de 1947, cuando William Shockley, Walter Bastian y John Barden, científicos de los laboratorios Bell, muestra un invento de transistor amplificador de punto contacto,
Otro invento que contribuye de manera decisiva a la creación de tarjeta madre fue el de G.B. Dunbar, en que en 1952 presentó una proposición sobre la utilización de un bloque de material sólido que puede ser utilizado para conocer componentes